aquí estamos. Ok, hoy vamos a ver un tema que dice seguir compartiendo con la ventana, pues seguir compartiendo. Sí se ve toda la pantalla, ¿verdad? Se ve toda la diapositiva, ¿sí? Sí, es Sí, una ok. imagen, ¿no? Sí, por eso, o sea, si ven la pantalla, ven toda la pantalla, o sea, se ve bien, digamos. Sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Ay, ¿dónde está? Aquí está, con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar de la sede. ¿Qué tenemos que hablar de la sede y por qué vamos a hablar de la sede? La sede es, aquí tenemos una imagen, ¿no?, de un personaje que pide sentado en una sede, porque es una parte importante, ahorita vamos a ver, es una parte importante de la iglesia, ¿no? Ya hablamos de muchas cosas, vamos a hablar cómo ha evolucionado la sede y si nos, igual nos va a dar tiempo de hablar de otras cosas, pero vamos a dedicarnos hoy solo a esta parte, ¿sí? Ajá. Ay, ¿dónde está? Felisa Reyes, ya está, muy bien. Espérenme que no quiere cambiar, ya está, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con la sede entre los romanos. En realidad la sede es un sillón, es una silla, ¿no? Se llamaba cátedra, ¿no? Donde se sentaba, ¿no? Particularmente un sillón, digamos, amplio, más cómodo, y se sentaban las mujeres y se sentaban también los gobernantes. Podía ser muy elaborado, podía ser muy arreglado, podía ser muy adornado, pero como eran movibles, pues una silla, entonces se pedía que no fueran tan pesadas, ¿no? Ahí empezamos. Este es, digamos, eh, em, pues el antecedente más lejano, digamos, de lo que evoluciona como sede. ¿Por qué es importante que veamos esta sede o por qué localizamos la sede entre los romanos? Porque ya lo que vemos es que existía una especie de asiento especial para gobernantes o para algunas funciones de poder, que eso es lo importante, es lo que vamos a tomar en cuenta. Ahora, ya en la iglesia evidentemente, con la paz para la iglesia, pues la cátedra, o sea, el lugar donde se sentaba el celebrante, por decirlo así, comienza a ser parte de los lugares de culto, ¿no? Y se convierte en el lugar donde el obispo se sentaba para educar, ¿no? Como la sede oficial donde se sentaba oficialmente, el lugar oficial, el lugar del obispo, ¿no? Pero para que llegáramos a la sede como el lugar del obispo, acuérdense que aún las sedes parroquiales, acuérdense que el párroco de todas las parroquias en realidad es el obispo, ¿no? El obispo es el encargado de todas las iglesias de la diócesis, de todos los fieles de la diócesis. O sea, él es el responsable de todos. Como él solo no puede, entonces, eso ya lo hemos visto muchas veces, delega, tiene como enviados, ¿no? Que actúan en representación suya, que son los llamados párrocos de cada una de las parroquias, ¿no? De las divisiones en las que se divide la sede. O sea, la iglesia, la diócesis, ¿no? Que es donde está el obispo, se divide en parroquias y cada parroquia tiene una sede, pero hay una sede principal a todas. Bueno, esa sede siempre es la del obispo. ¿Por qué? Porque el obispo es el verdadero párroco. Por eso el obispo puede cambiar párrocos, puede mover párrocos, puede encargar la administración, por ejemplo, a unas personas y la cura de almas a otras. O sea, puede haber una parroquia, por ejemplo, donde la cura de almas esté a cargo de un sacerdote, pero ¿cómo se llama? La administración sea de un diácono, de una monja o de un grupo de fieles, o sea,
ahí vamos, ahí son otros tipos de administraciones de cosas, ¿no? Que después vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de lo que significa la sede como el lugar donde, como símbolo del poder, como una especie del trono del rey, ¿no? Una especie de semejanza al trono del rey. ¿Por qué el trono del rey es importante? Porque es donde se sienta aquel que ejerce justicia o que ejerce un poder, que tiene una potestad de poder. Entonces, por eso es ahí lo importante para nosotros lo de la sede. Ahora, el lugar de la sede va a ir cambiando. Entre los orientales se llamaba tronos, ¿no? Tronos, debido a que se pone a mayor altura que el resto, ¿no? San Agustín dice que los obispos se sientan a mayor altura que los otros presbíteros para que piensen y se den cuenta de que son como vigías cuya mirada observa su grey. Esto también tiene que ver mucho con la potestad de poder no es potestad de dominio, ¿eh? O sea, no quiere decir que te puedes subyugar. Quiere decir que, sobre todo en el ámbito cristiano, que está encargado de y que es responsable de. Entonces, la potestad de poder no está para nosotros. Acuérdense que si Dios nos da una potestad de poder, o sea, nos da potestad de poder sobre los hijos, es no porque seamos dueños de los hijos o podamos imponerles, tiranizar a los hijos, sino para encargarnos de ellos, para cuidar de ellos, para proteger de ellos, para asistirlos, para ayudarlos a crecer, etcétera. Bueno, es lo mismo la potestad de poder entre los gobernantes y los súbditos, entre los fieles y sus pastores, o en este caso el obispo. Entonces, en ese sentido, la forma en que significaba un poco que no, el obispo estaba, o el presbítero está vigilante, ¿no? Que puede vigilar. Ahora ya no se pone por supuestamente democracias y tonterías, pero cuando nosotros éramos niños, no todavía me tocó, que en la primaria había estas tarimas, ¿no? De hecho, en mi primaria eran muy altas. O sea, el profesor se ponía por encima, estaba más elevado, en una parte más elevada que el resto de la clase, para podernos ver y para poder vigilar y para poder ver qué pasaba, ¿no? Desde arriba, por decirlo así, ¿no? Tener una vista más amplia, ¿no? De arriba se veía mejor, bueno, pues es lo mismo. O sea, está en una posición más elevada porque tiene una responsabilidad, tiene algo que hacer, también de vigilar, ¿no? Entonces, por eso se pone ahora el obispo, siempre debe estar, digamos, las sedes, sobre todo la del obispo, está siempre un poco más alta o más alta que la de los demás. Pero eso, bueno, va a venir ahora. En un sentido histórico, digamos, ¿no? Eh, En los primeros tiempos, cuando no había un altar estable, se traían las ofrendas solo en el momento oportuno y el trono del obispo o la sede del obispo, pues era el verdadero centro de la asamblea, ¿no? El centro, ¿no? Donde estaba el obispo era ahí el centro de la asamblea y todo se organizaba, el espacio cultural quedaba determinado sobre todo en función de la liturgia de la palabra. Y entonces aquí vemos esta que está en Roma, que es muy antigua, creo que es la romana, donde está la sede, ¿no? Pues ayer, después vamos a ver por qué está ahí todo, pero ese es el objetivo, digamos, es alrededor de todo, ¿no? El culto se organizaba alrededor de la sede, o sea, la iglesia se reunía alrededor de su pastor, ¿no? Ya hablamos del altar, ¿no? Cómo empezó, cómo al principio no era movible y luego empezó que se quedó en la pared, luego, o sea, cómo comenzó a ser parte del culto y tal, de una parte del culto que era el culto eucarístico, ¿no? La parte eucarística, pero tenemos también, perdón, la celebración de la palabra y tenemos otros títulos, pero la iglesia se reúne alrededor de su pastor y por eso era importante la sede. En otros lugares o en otros momentos se ponía digamos, esta forma de exedra. La exedra es conocida por los antiguos como un plano semicircular y esto es importante porque es un banco, digamos, ¿no? Que se servía también para los banquetes funerarios. En las termas, ¿no? Ahí se sentaban las personas que querían escuchar a un profesor. Y si se fijan, es como esta imagen es la que vamos a ver representada muchas veces, como todos sentados en semicírculo. De hecho, tenemos muchas imágenes de Cristo sentado en semicírculo con los apóstoles. Esto también es una imagen, es una forma muy, muy antigua, digamos, y por eso también lo vamos a retomar más adelante para construir la sede y el presbiterio, por decirlo así, ¿no? O sea, nos estamos fijando en distintos elementos de lo que después vamos a llamar presbiterio. En el sistema sirio-oriental, ay, ¿dónde está el sistema sirio-oriental? Perdón, la exedra. Ahí está, bueno.
En Occidente, perdón, el obispo y su clero, no como los magistrados, de la Basílica Civil se instalaban en el ábside, o sea, en la parte, digamos, alta, hasta el fondo, y había sitiales de madera, por lo tanto eran móviles alrededor. O sea, acuérdense que al principio todas las sedes son móviles porque todo era móvil, ¿no? Tenían que mover. Pero ya con la paz que logramos construir, lo vimos la vez pasada, iglesias ya más en forma, ya más establecidas, más sólidas, entonces ya comenzaron a hacerse las sedes fijas, pero todo era también como de madera y era podía moverse, ¿no? Después de lograr la paz se construyen ya de mármol o de una obra más, y se le empieza a adornar. O sea, ya cuando comienza a hacerse de piedra y de algo más sólido, comienza entonces a adornarse de una manera más profusa. Esta es la Catedral de Sigüenza, que también se parece. Les quería poner la de la Catedral de Sevilla, que también es toda de madera. La Catedral de Ávila también tiene un coro todo de madera, pero digamos que esa es más o menos, esa era la idea, ¿no? De que estaba el pastor en el centro, el obispo, igual el rey, ¿no? Así era, ¿no? De hecho, si ustedes ven donde se reunían los parlamentarios, digamos, con el rey, también son así, o sea, el rey en el centro y dos filas a los lados. De ahí nace lo de la izquierda y la derecha, ¿no? Dos filas a los lados, donde el rey se estaba hasta el fondo, era el que estaba elevado, y se juntaban, ¿no? Los diputados, por decirlo, los representantes de las cortes a sus lados. Es la misma idea, es exactamente la misma idea. Entonces, el nombre de catedral, por ejemplo, o sea, ya de cátedra, del obispo fue objeto también como de veneración. ¿Por qué? Porque o sea, la iglesia que recibía el nombre de catedral, porque era donde estaba la cátedra del obispo, o sea, donde el obispo celebraba comúnmente y donde además enseñaba, por eso es cátedra, por eso a los profesores se les llamaba catedráticos, porque enseñaban desde la cátedra, y eso lo vamos a ver desde el Lambón. Bueno, comienza a ser también la catedral, digamos, comienza a ser motivo de, de veneración y comienzan a dedicarse a este tipo de elementos, ¿no? O sea, la cátedra de San Pedro, la cátedra, ¿no? De ciertas cátedras en las basílicas y en las catedrales, lo que ahora llamamos catedrales. Acuérdense que tanto la catedral como la basílica son también modelos o se modelan a partir de los palacios de justicia y los lugares donde el rey recibía a sus súbditos, digamos, ¿no? A las cortes. Entonces, por eso todo tiene una corresponsabilidad, digamos, entre cómo se realizaba la administración y el gobierno civil con una especie de espejo para la iglesia una vez que ésta ya es válida, digamos, para el Imperio Romano y que comienza a crecer, digamos, con libertad. Entonces, por eso ahí también tiene ese nombre. En el sistema oriental se manifiesta una necesidad quizá inconsciente de crear una ley de misterio. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de una zona reservada a la presencia de Dios? En ese sentido, y en las iglesias orientales, los ortodoxos, el sentido de misterio es mucho más vivo. Por lo tanto, ahí se respeta el vacío semiesférico, simbólico, ¿no? Y lo que vimos la vez pasada, ¿no? Cerrado a los fieles. O sea, ya la cátedra donde se sientan está del lado de la celebración eucarística, ¿no? Que está cerrada a los fieles, que no lo pueden ver. Mientras que en Occidente se hace una disposición siguiendo las basílicas paganas. ¿Qué son las basílicas paganas? Las basílicas paganas son los palacios de justicia. El basileo es el rey, pero normalmente también es donde se impartía, donde el rey impartía justicia. Entonces no solo el rey, sino también los jueces, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, vamos a tener el plano de una iglesia un poco distinta, pero que todavía encontramos, sobre todo en Roma o en donde hay un cristianismo muy antiguo, que está a la entrada, porque eran al modelo de los palacios de las basílicas paganas, ¿no? Aquí está la entrada y si se dan cuenta, no vemos como las plantas medievales que inmediatamente está el altar central al fondo. Aquí está, digamos, a la derecha, ¿no? O sea, de este lado, acá. Entonces aquí es donde está. Dice Cedra con ese porque está en italiano, ¿eh? Aquí es donde están los asientos, digamos, ¿no? Y si se fijan en las plantas basilicales que ustedes van a conocer, así son.
Y muchas iglesias de las que les he presentado así son. Nada más que cambiamos, aquí cortamos y pusimos la entrada aquí. Pero el plano es casi el mismo, ¿no? Con esto redondito. Aquí estaría el retablo también. Entonces todo esto es parte de una evolución, ¿sí? ¿Sí estamos? Bueno, muy bien. Ahora, se da una evolución posterior y la idea central es que quien ocupa la sede presidencial está representando a Cristo, cabeza de la iglesia. Pero en la Edad Media se pierde el simbolismo, o sea, pasamos de crear espacios donde la sede era el centro, era lo principal, a literalmente casi borrar la sede, por no decir borrarla. ¿Por qué? Porque entonces se construyeron retablos. Este retablo, por ejemplo, el añadido que tiene, pues este altar es, evidentemente, esto es nuevo, ¿no? El retablo es de 1456, del siglo XV, pero esto es nuevo, o sea, esto no estaba, esto desaparece. Si se dan cuenta, aquí no hay sede. ¿Por qué? Porque se pasa de que la atención vaya hacia quien gobierna, o sea, quien nos une, quien nos reúne, o sea, los fieles reunidos con su pastor, alrededor de su pastor, como Cristo nos llama, ¿no? Y nos reunimos alrededor de Cristo y por Cristo, y entonces comienza a cambiarse y se pone este retablo maravilloso al cual después vamos a ver que no es que se le añada, sino que es más bien motivo de poner ahí el tabernáculo, que al principio no estaba ahí, ¿no? Entonces, eso es lo importante, o sea, cambiamos, con el tiempo se quita la sede y se pone, ¿no? Se le da importancia más al retablo que a la sede. Pero, siempre hay un pero. A partir del Vaticano II se recupera la importancia de la sede en la Asamblea Litúrgica. ¿Por qué? Porque el obispo debe ser considerado como, digamos, el que no debe ser, es que es el que tiene la plenitud del sacerdocio ministerial, ¿no? O sea, acuérdense que el verdadero sacerdote es Cristo. Cristo delega, ¿no? Deja como vicarios, digamos, como le da potestad de poder a los apóstoles y a través de los apóstoles a los presbíteros, ¿no? Pues entonces esa es todos son sacerdotes, pero ministeriales. Bueno, quien tiene la plenitud de la potestad ministerial dada por Cristo es el obispo. Por lo tanto, la cátedra del obispo, el lugar que representa al obispo, pues debe ser, digamos, tomada en cuenta en la liturgia, pero además tiene que ser apreciada o, en este caso, como destacada, ¿no? Por lo tanto, nos regresamos otra vez a esta discusión de mover, de dónde poner la sede o del significado de la sede, ¿no? Lo cual nos lleva mucho a cómo construimos las sedes parroquiales. Aquí es la catedral, si esa sí la conoce, ¿no? La de Tlalnepantla. Bueno, ¿dónde está la sede? Vean cómo todo esto es reconstruido, ¿eh? O sea, esto no estaba en el siglo. Esta iglesia, la iglesia de la catedral de Tlalnepantla es del siglo X, finales del XVI, principios del XVII o no, del XVII, perdón, es del XVII, si mal no recuerdo. Pero ese retablo no es necesariamente del XVII. Puede ser que sea un poquito más nuevo, aunque no es moderno tampoco, es antiguo. Porque acuérdense que estos retablos son los altares laterales, o sea, son los retablos de las capillas laterales que se juntaron. Los juntaron al retablo central. Es toda una obra y es todo un estudio lo que se hizo, que quedó muy bien porque parece que es una pieza única y pues, resulta que no, que era un conjunto diferente. Ese altar, por supuesto, lo puso don Ricardo Guizar, que, poco antes de jubilarse, pero la sede del obispo ahí está. ¿Se fijan dónde está? ¿Por qué? Porque esta es la idea de que el centro, digamos, esté en la sede, porque es la catedral del obispo, porque es el lugar donde se reúne el obispo con sus fieles. Entonces, a los lados podría haber tenido un coro, o sea, más sillas para los sacerdotes, que concelebran. Normalmente, si ustedes ven, cuando se concelebra en la catedral, hay sillas movibles, ¿no? Se ponen sillas que se mueven. Podrían ser más estables. Pues no lo son, pero por mil razones. Pero ¿cuál es la idea de todo esto?
La idea de todo esto es, espérame tantito, es conservar, descartar, ya. La idea de esto es que el obispo recupere, o sea, se recupere, digamos, el lugar central como el lugar donde él celebra el obispo, ¿sí? Buenos días, vamos a iniciar ya nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el ambón. Ahí tenemos un púlpito barroco en la iglesia de Santana, en Cracovia, Polonia. Este no es, ni siquiera es el más adornado, no es ni el más, digamos, esplendoroso de los que podemos ver, pero normalmente son así. Son, bastante, bueno, ya ahorita vamos a ver cómo ha ido más o menos evolucionando. Igual el tema de hoy no es muy largo, es bastante tranquilo. Buenos días a los que van llegando. Es bastante, digamos, no corto, pero sí, 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 o sea, breve, ¿no? Digamos, más que algún otro. Don Simón, ¿quién es Don Simón? ¿O quién sabe Simón quién es? Si prende su cámara nada más para saludar, para ver bien quién es. Porque luego no sé si es Don Juan o quién es. Ah, Doña Aurora. Ah, no, Doña Aurora sí, ya la vi. No, pero Don Simón, que entró después de usted. ¿Me escucha? Ya escucho, ya escucho. Soy Marta Ayala. Ah, ya, ok. Angélica Ya. Sí, 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 no se preocupe, ya. Lo que pasa es que como cuando hago preguntas, me voy al nombre que están ahí. Entonces dije, Simón, no sé quién es Simón. es Pero la no, ya, no computadora se de mi preocupe. papá. Ya. Gracias. Sí, ya sé. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro tema, porque ya, en atención a los que llegaron temprano, les digo que hoy vamos a hablar sobre el lambón, vamos a estar hablando sobre esta parte, digamos, de la iglesia que curiosamente todos lo conocemos, lo vemos, pero a veces no conocemos, digamos, cómo evolucionó, cómo ha cambiado, cómo se ha utilizado también, ¿no? Entonces, bueno, como siempre vamos a empezar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué significa ambón? Bueno, viene del griego anabaino, que significa subir. ¿Por qué? Porque todavía hoy es necesario subir, ¿no? Cuando nos acercamos al ambón, siempre está en una parte, digamos, más alta que el resto. O sea, el presbiterio puede estar más alto, ya vimos que está más alto que el resto, digamos, donde están los fieles, por lo menos en las iglesias, no en todas las iglesias, creo que no hay ninguna donde no esté más alto, pero el ambón todavía está un poquito más alto y ahorita vamos a ver todavía cómo es que estaba o debía estar más alto. En realidad el origen del ambón puede ponerse como un estrado que usaban los rabinos para las lecturas y los comentarios de las Biblias en la sinagoga y será asignado con distintos nombres. Fíjense que curiosamente el ambón es una pieza en las sinagogas, depende, claro, no en las sinagogas actuales no, sino en las antiguas. Era una pieza adornada, era una pieza importante, es una pieza importante. Es donde ponen, después vamos a ver, ¿no?, el rollo de la ley. Pero fíjense que dentro de unas de las excavaciones de Magdala, en Tierra Santa, del pueblo de la Torre, Magdala quiere decir eh, pueblo de la Torre, o donde hay una torre, algo así, se encontraron los restos de una iglesia bizantina y de una sinagoga muy antigua del siglo I. Esta sinagoga del siglo I o del anterior es muy importante porque resulta que la piedra del ambón que se conserva tiene la forma, digamos, o representaba la forma del templo de Jerusalén y tiene la imagen más antigua que da fe de cómo era el candelabro del templo, que en realidad no se sabía cómo era durante, o sea, todos estos
después de la destrucción del año 70, se perdió porque no se sabía cómo era realmente el candelabro. Y resulta que en esa piedra que se encontró en ese pueblo era, digamos, como una representación del tiempo contemporánea, ¿no? Del Templo de Jerusalén. Se escucha muy bajito de repente. A ver, ok. No sé, bueno, si no se mejora, ya le subí un poco. A ver, déjenme ponerme los. A ver si sirve mejor. Creo que con esto debería escucharse mejor, pero no lo sé. A ver, vamos a ver, espéreme tantito. Se Vamos a escucha ver. bien, padre. ¿Ya se escucha mejor? Ok. Sí, Bueno, entonces déjenme volver a poner donde estábamos. Aquí estábamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues significa subir, o sea, había que subir. Ahora, durante el primer milenio, aquí es lo que les estaba contando, nosotros vemos cómo es probable que la lectura, en lugar de la lectura en las primeras iglesias cristianas, acuérdense, ¿no? Antes de que pudiéramos construir las nuestras, ¿no? O sea, cuando todavía nos reuníamos en las casas, ya eso ya lo vimos, ¿no? Donde nos reuníamos y tal. En las casas, fuera un estrado muy simple. ¿Por qué? Porque finalmente no era un espacio construido ex profeso para las celebraciones. O sea, los judíos en sus sinagogas sí tenían un espacio, vamos ahí, ¿no? Un espacio donde colocar los rollos de la ley, donde, pues, que ser el ambón. Nosotros no, porque pues, era una casa. Entonces, no es sino hasta las primeras basílicas cristianas donde ya empieza a definirse un lugar propio para el ambón, pero no siempre es el mismo. De hecho, curiosamente, ya vimos cómo el altar se movía, ¿no? O sea, ya hemos hablado de cómo el altar, cómo fue evolucionando hasta quedar pegado al retablo y luego cómo se separa del retablo en la época actual y cómo se construye. Bueno, el ambón todavía sigue un itinerario más diverso, digamos, ¿no? O sea, más cambiante, ¿no? Más movible, por decirlo así. O sea, un ambón fijo realmente fue hasta siglos después. O sea, tener un ambón en un lugar fijo fue siglos después. Era el lugar donde se realizaban las lecturas, ¿no? Entonces también eso era como de manera práctica, ¿no? Ahora, en la paz constantina, este em, es un ambón que es maravilloso, por supuesto, no es una basílica constantina, pero no es que haya sido de tiempos de Constantino. Si se fijan, tiene varios elementos, ahorita vamos a decir cuáles son, pero bueno, durante la paz constantina, cuando ya se construyen las grandes iglesias y un poco se diversifican los ministerios litúrgicos, entonces el ambón toma importancia porque ya se realiza un rito en torno a él. Una procesión solemne se iba a buscar, ¿no? Iba en busca del libro para leerse y luego se guardaba el libro con máximo cuidado, ¿no? Durante esa procesión se guardaba silencio o se cantaba con alegría. El acceso al amón por ello formaba parte del ritual. ¿Por qué era todo esto? Porque ya cuando la basílica, cuando ya la empezamos a construir, el amón empieza a tomar importancia. ¿Se acuerdan que hablamos de que la celebración eucarística tiene varias partes y que en realidad son distintas celebraciones como unidas, ¿no? O sea, tenemos los ritos de inicio iniciales, que son penitenciales, tenemos la celebración de la palabra y tenemos, diferenciada, digamos, el rito eucarístico propiamente dicho, ¿no? La consagración eucarística. De hecho, cuando no hay presbítero presente, se puede realizar una celebración de la palabra con la posibilidad de repartir la comunión, pero sigue siendo una celebración de la palabra. Sí, o sea, podemos tener celebración de la palabra sin consagración eucarística, pero no podemos tener consagración eucarística sin celebración de la palabra. O sea, yo no puedo un día llegar y hacer nada más los ritos de consagración de las formas, ¿no? Del cuerpo y la sangre de Cristo, sin que anteceda la palabra. O eso es lo que yo sé, ¿no? Si se ha movido, no lo sé, pero hasta donde yo sé, debe ser siempre precedido de la celebración de la palabra. De hecho, por ejemplo, el rito de adoración eucarística, que es las horas santas, que después vamos a hablar de ellas, por lo menos del ostensorio, eh, también tienen sus normas, ¿no? No pueden hacerse nada más por hacerse, no puedes poner el Santísimo expuesto, digamos, solo para bendecir, o sea, tiene una serie de elementos. Bueno, pues todo esto tiene una serie de cosas. Entonces,
si se dan cuenta, ya cuando ya teníamos las basílicas hechas, ¿no? Ya teníamos la posibilidad de construir un, un espacio propio para nuestras celebraciones, entonces la celebración de la palabra comienza a tomar importancia. Y comienza a tomar importancia también porque alrededor del lambón, que es donde se hacen las lecturas, se realizan las lecturas, ya también se empleaba para otras cosas, como por ejemplo para las homilías o para, ahorita serían como pláticas, digamos, ¿no? Pero comentarios a la Sagrada Escritura, o sea, ya te podías reunir alrededor del lambón para leer, pero también para la homilía, que es pastoral, o para una catequesis, propiamente dicha. Entonces ya, digamos que ya teníamos distintas liturgias, distintos ritos alrededor del ambón. Por eso los ambones antiguos, vamos a verlos casi todos, comenzaron a ser estructurados, ¿no? Escalonados a distintos niveles, de manera que quedaran a una altura tal que la gente pudiera escucharte cuando no había equipos de sonido. O sea, no nos interesa que nos vean, lo que nos interesa es que nos escuchen. ¿Se acuerdan cómo Jesús se sube en un momento del Evangelio? Está la gente, hay tanta gente reunida que lo están apretando, que se sube a una barca para quedar por encima de los demás, un poco por encima de los demás, para poder ser escuchado. ¿Se acuerdan de ese episodio bíblico? Levanten la manita y en reacciones pueden poner, ¿no? Sí, sí, padre, sí Sí, lo bueno, recordamos. ok, Sí. entonces, ese es el lambón, digamos. Es un poco la función del lambón. Por eso comienza, digamos, a estar levantado, ¿no? Los amores antiguos en sus coronas. Bueno, la plataforma superior era utilizada por el diácono para el canto del evangelio. El subdiácono leía la epístola en el segundo plano y los clérigos inferiores leían las otras partes de la escritura en la grada inferior. ¿Por qué? Porque los zambones eran como escaleras. O sea, cada ministro se ponía conforme a su rango para la proclamación de las lecturas. O sea, no es como ahora que en el mismo ambón todo el mundo se sube y lee y hace, no. O sea, ahí tenía cada ministro tenía su espacio. En el segundo concilio de Nicea tuvo que prohibir el acceso al ambón a todos los que no hubieran recibido la imposición de las manos. Por lo tanto, digamos que el diácono podía subirse, pero no era se le llamaba subdiácono, pero eran como órdenes menores, que algunas de ellas desaparecieron, nada más quedó el electorado y el acolitado. Esas ya no podían subirse, ¿no? Sino solamente los que ya formaban parte, digamos, de los ministros ordenados. Ahora, ya en las primeras basílicas de Occidente, cuando celebrábamos de espaldas al pueblo frente a Cristo, entonces, digamos, sobre todo el obispo, ¿no? Que todo esto, acuérdense que toda la liturgia está alrededor de la misa arzobispo, episcopal. O sea, ¿por qué? Pues porque él es ¿no? El párroco de todas las parroquias, digamos, oficialmente él es el responsable de toda la diócesis. Entonces, toda la misa, digamos, es así. O sea, lo importante es la liturgia que hace el obispo, es la misma que hace el presbítero, claro, con algunas diferencias porque hay potestad. O sea, hay cosas que solo puede hacer el obispo, pero todo lo que hace un presbítero lo puede hacer el obispo, evidentemente. Pero no todo lo que hace el obispo lo puede hacer un presbítero. Entonces, como quedaban ya escondidos, digamos tapados, ¿no? Entonces, cuando el diácono acababa de leer o cantar el evangelio, el obispo, el celebrante, subía a hablar al pueblo, ¿no? Por las constituciones apostólicas del siglo IV sabemos que en Siria los sacerdotes predicaban la homilía en el ambón y después de ellos el obispo. Acuérdense que las misas no eran como ahorita que no es ni de una hora porque todo el mundo se quiere ir corriendo, ¿no? O sea, ahí te pasabas todo el día, o sea, sin problema, ¿eh? Leían con tranquilidad, había un momento en el que subía, se cantaba el evangelio, te daban una homilía y después el obispo podía dar cátedra, o sea, enseñar, ¿no? De hecho, en esas celebraciones es donde, por ejemplo, Pablo habla tanto que uno de sus fieles se duerme y se cae, ¿no? Del segundo piso.
porque se quedó dormido. Tenemos esos episodios. O en la liturgia de las horas o cuando ustedes leen a los padres de la iglesia, normalmente eso que leemos ahora como padres de la iglesia son homilías, o sea, son las homilías que ellos daban. Y no se tardaban 5 minutos ni 10 minutos. O sea, solo leerlas te tardas una hora por lo menos, ¿no? O media hora leerlas bien, o sea, explicarlas, proclamarlas, pues era largo. Bueno, entonces, desde finales del siglo sexto, la participación de los fieles en los ritos disminuye. Para el salmo responsorial, el latín ya deja de entenderse y los cantores toman una importancia creciente. La buena evolución entonces hacia el púlpito de los ministros sagrados y hacia el, se llama juve de los chantres, es cantores, de los cantores. Por lo tanto, fíjense cómo la misa comienza a evolucionar y entonces los zambones dejan de ser, se separan, digamos, dejan de ser útiles. Por una parte, el salmo cantado se va hacia el coro, se lo realiza el coro. La gente, como en el siglo sexto, digamos, ya el latín ya estaba muy corrompido, ¿no? Estaba corrupto por las lenguas locales y entonces se empiezan a generar ya con mayor fuerza las lenguas que hoy llamamos lenguas romances, el español, el francés, el italiano, todos estos son lenguas romances. Entonces comienzan a formarse, pero la misa sigue siendo en latín. Entonces, él, digamos que el sacerdote ya hablaba desde el púlpito. ¿Qué es la importancia del púlpito? El púlpito es distinto a el ambón. Bueno, se parecen mucho, pero al púlpito solamente suben los ministros consagrados, el sacerdote y el obispo, por decirlo así. Por lo tanto, ya en la Edad Media, digamos, ya no existe un solo ambón, ¿no? Comienza a transformarse todo esto. En el ordinario romano, ¿no? De los siglos octavo, noveno y décimo, manda a su diácono que para leer la epístola suba al ambón. Se siguen colocando, pero ahora ya se colocan dos ambones a partir del siglo décimo, ambos orientados hacia la nave, o sea, hacia la gente. Y así se lee el Evangelio al principio, o sea, se regresa a eso. Y entonces, a la derecha de la cátedra y de cara al pueblo, se lee el Evangelio. Y ese es el ambón que todavía conservamos hoy. O sea, si ustedes ven, está la cátedra y a la derecha del obispo o del celebrante de la cátedra, digamos, del que está sentado, a la izquierda de ustedes, ahí va el ambón. ¿Sí me expliqué? Estamos hablando de la Sí, Edad Media. padre. ¿Se fijan cómo aquí, en esta, todavía no estamos o sea, podemos estar celebrando de lado, o sea, la celebración eucarística es una cosa y la celebración de la palabra es otra, y todavía hoy es así, ¿eh? Ya sé que nosotros no lo distinguimos porque lo vemos junto, pero son dos momentos distintos. Ahorita estamos hablando de la celebración de la palabra y de la sede. Cuando el obispo se sienta, o sea, aunque celebre de espalda al pueblo, sentado, su cátedra siempre está viendo al pueblo. Y el ambón está en relación a la cátedra. Tiene que ver con el altar, pero está en relación a la cátedra. ¿Sí me explico? O sea, el altar se pudo mover, pero la relación de la cátedra y el ambón no. ¿Sí quedó esto claro? ¿O los estoy confundiendo más? Estamos hablando, acuérdense, en la Santa Misa tenemos tres momentos primordiales, pero tenemos dos tipos de celebración. Es la celebración de la palabra y la Eucaristía, propiamente dicha, la consagración eucarística. Empezamos con los ritos iniciales, luego sigue la celebración de la palabra, ¿m? Y después sigue los ritos eucarísticos. ¿Sí? Con la oración universal creo, si mal no me recuerdo, creo que con la oración universal terminaría la celebración de la palabra. Cuando nos sentamos y empezamos a preparar todo para la consagración. ¿Sí? Son dos momentos. Una es la misa, son dos momentos. Entonces, ahorita estamos hablando de
el primer momento. El ambón está en relación a la celebración de la palabra, a la proclamación del evangelio. Por eso está en relación a la cátedra, a la sede, que fue la que hablamos la vez pasada. ¿Por qué está en relación con la sede? Que por cierto creo que no he publicado el video de la sede. Porque son parte de la celebración de la palabra. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, Sí. ahora, ¿no? Entonces, ya vimos dónde debe estar el ambón, ¿no? Ahora, como siempre, como ya vimos, hay un movimiento litúrgico. ¿Qué hizo el movimiento litúrgico? Restaura el ambón y dice que aún en la parroquia más humilde debe haber un signo visible del anuncio de la salvación, de manera que los fieles nos habituemos a vincular la Sagrada Escritura a ese lugar, ¿sí? Y entonces, ¿dónde queda el ambón? Fíjense, aquí está el altar, ¿estamos de acuerdo? Y este altar puede estar, según el rito latino actual, debe estar despegado del retablo, de la pared, digamos. Pero aquí está la sede. Esta es la sede, ¿no? Y aquí está el ambón. ¿Dónde está el ambón? Del lado izquierdo. A la derecha del celebrante. Bueno, a la derecha. A la izquierda de los, sí, para los fieles es a la izquierda, pero para, es a la derecha, del celebrante. Ahora, según las normas litúrgicas, ¿no? Cuando uno construye una iglesia, ay, perdón, espérenme, ya. Tienes que tener una cierta armonía. Si se fijan, hay un mismo estilo entre el altar. Ay, espérenme, que me salió lo que no quería. ¿Dónde está? Pluma, aquí está. Bueno, esta es una iglesia carmelita, no es de Medina del Campo. Ese es el altar, la sede y el ambón. En en algunas iglesias, ¿sí? Ya. En algunas iglesias tenemos, vamos a cambiar de color porque ese no me gusta. Tenemos, digamos que este es el presbiterio, ¿no? Al presbiterio, estas son las escaleras del presbiterio. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Bueno, sí. les pregunto para ver si se me están haciendo caso. Tenemos el altar como centro, siempre tiene que estar en el centro, ¿sí? Tenemos aquí, puede estar aquí la sede. Curiosamente la sede ahorita ya está siendo movida. Si ustedes se dan cuenta, como luego la tienen nada más como una silla, ya vimos la vez pasada, ¿no? Hay unas de mármol construida donde debe estar, pero ahora en muchos lugares es nada más una silla y pues así ya la puedes mover. Pero bueno, está la sede. Aquí está el ambón que le hace juego, que le debe hacer juego, o sea, debe ser todo armónico, pero a veces tenemos otro ambón de este lado, que es más ligero y que la mayoría de las veces, no siempre, es movible. Entonces tenemos el principal y tenemos uno auxiliar. ¿Por Sería qué? el atril, ¿no, padre? Le llamamos atril, exacto, ya no le llamamos ambón. Le llamamos atril porque normalmente ponemos un atril, pero propiamente dicho, pues también es una especie de ambón, aunque no es un ambón. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir esto?
Y fíjense que con gran tristeza a las parroquias a las que yo voy ahorita tienen su altar, pero no todas tienen, bueno, algunas sí tenían, pero otras no, bien puestos sus atriles y sus zambones y su todo, ¿eh? Y eso que son del siglo XVII y XVI, pues, justo porque son del siglo XV o del siglo XIV y así. En realidad hay elementos que no tienen o que se fueron perdiendo con el tiempo.